Chiapas, elementos federales y estatales ejecutaron 6 órdenes de cateo, 5 en el municipio de Cintalapa. Fueron detenidos 59 policías locales. Tenían placa, uniforme y un sueldo del Estado, pero también tenían un precio. A las 4:16 de la mañana, 59 policías fueron rodeados por el mismo país que juraron proteger. Esa madrugada, Cintalapa despertó entre ráfagas de luces azules, el zumbido de drones y un silencio irrespirable. En la comandancia municipal, el ambiente olía a humedad rancia, a miedo contenido y sudor en uniforme. Nadie esperaba que fueran ellos los señalados, y mucho menos que fueran todos. El operativo no fue improvisado, se planeó durante 27 días de vigilancia satelital, drones encubiertos, seguimiento de rutas y escuchas legales. La meta era clara, detener a una célula criminal infiltrada en la estructura de seguridad local. Lo que nadie imaginó fue su tamaño: 59 agentes activos, uniformados, armados, con placas y salarios pagados por el erario. Y todos al servicio del cártel Chiapas-Guatemala. El líder de la red era Odor N., director de la Policía Municipal. Durante años dio entrevistas sobre pacificación, fue premiado por eficiencia y hasta impartía pláticas en escuelas, pero en realidad coordinaba operativos nocturnos que servían como escolta a cargamentos ilegales, migrantes, droga, dinero, silencio. En una de las grabaciones obtenidas por inteligencia se le escucha decir: "A mí mándenme los que no pagaron, los que no sirvan ya saben quién van". Lo decía sin pena porque en su mundo los humanos eran mercancía. Durante los cateos, uno de los hallazgos más escalofriantes fue dentro de la propia comandancia, una jaula con un jaguar. Sí, un felino real amaestrado, alimentado con carne viva. Lo usaban como símbolo de iniciación dentro de la célula criminal. También se encontraron 7 vehículos sin placas, armas largas, radios cifrados y sobres con efectivo firmados con iniciales de mando. Pero lo más perturbador fue un mapa dibujado a mano, punteado con fechas, horarios y rutas. Una red de protección oficial al servicio del narco y al centro un solo nombre en mayúsculas: Señor de los Caballos. Así le dicen a Juan Manuel Valdovinos Mendoza, el presunto líder del cártel Chiapas-Guatemala. Y ese nombre apareció en todos los teléfonos incautados. La gota que activó la operación fue una llamada. Una madre hondureña, voz quebrada, número desconocido. Mi hija la entregaron los policías, por favor, ayúdenla. Esa noche el Estado actuó y cuando el sol salió, 59 traidores estaban esposados frente a su propia comandancia, entre ellos Odor N., que al ser subido a la camioneta dijo con burla: "Van tarde, ya pasó todo". Pero no, lo peor apenas empezaba, porque lo que había en el maletero de la patrulla, 231 olores, objetos, rastros, no era parte de un decomiso, era prueba de algo mucho más oscuro. ¿Qué encontraron dentro de esa patrulla? Lo que revelaron los peritos cambiaría por completo el rumbo del caso. Cintalapa, Chiapas, municipio de calles polvorientas, gente trabajadora y tardes que huelen a tamal, mango verde y diésel viejo. Aquí el tiempo parecía haberse detenido, pero bajo esa apariencia de rutina, algo profundo estaba podrido desde hace años. Durante meses los rumores flotaban en el aire: patrullas que se movían sin razón, detenciones selectivas, migrantes desaparecidos. Y un miedo que no venía de los criminales, sino de quienes usaban uniforme. Si los policías te agarran, mejor grita. No porque te vayan a salvar, sino porque al menos así alguien ve, dijo un comerciante del centro en una entrevista anónima. Las primeras anomalías empezaron a sentirse a mediados de julio. Un convoy de 4 patrullas municipales cruzó a medianoche una zona sin reporte de incidentes. Sin luces, sin protocolo. Y lo peor, sin regresar a base hasta el amanecer. Cuando una reportera local preguntó al director de la policía, Odor N., este respondió con tono cortante: "Rondas preventivas, aquí no hay nada que investigar".
Pero sí lo había, y lo sabían desde lo más alto. En la Fiscalía Estatal comenzaron a cruzar reportes de desapariciones con los turnos de patrullaje. El patrón era claro: cada que Oldo N estaba de guardia, alguien no regresaba a casa. El escenario era más complejo de lo que parecía. Cintalapa es un punto clave de paso para miles de migrantes centroamericanos. Por sus caminos rurales cruzan caravanas a diario buscando llegar a Oaxaca y de ahí a la Ciudad de México. Pero en los últimos 3 meses, al menos 21 personas desaparecieron en esa ruta sin dejar rastro. Y todos los testimonios apuntaban al mismo lugar: la policía municipal. Una mujer guatemalteca rescatada en Tuxtla Gutiérrez dijo entre lágrimas: nos paró la patrulla, pensamos que nos iban a ayudar, pero nos subieron y ya no volvimos a ver a nadie más. La declaración coincidía con la bitácora de la patrulla 231, la misma que días después revelaría algo más. Los investigadores federales sabían que no podían confiar en nadie del municipio, por eso el seguimiento fue silencioso, a cargo de un grupo especializado de inteligencia con base en Comitán. Instalaron vigilancia remota, interceptaron teléfonos y analizaron patrones de conducta. Fue así como detectaron una reunión secreta en Jiquipilas, en una bodega abandonada. 3 patrullas oficiales, 2 hombres armados sin uniforme y algo más, una caja refrigerada cargada en la cajuela de una cuatrimoto modelo 2020. La imagen llegó vía satélite al centro de análisis y una sola orden bajó desde la capital: activar operativos sin margen de error, vamos por todos. Pero antes de entrar, los agentes harían una última parada. Porque en la casa del subdirector de la policía lo que encontraron desafiaría toda lógica. ¿Qué guardaba ese hombre en su sótano? La escena fue tan perturbadora que algunos oficiales aún prefieren no hablar de ella. La casa del subdirector estaba en una zona residencial tranquila, un portón blanco, un árbol de guayaba en la entrada y un silencio sospechoso que lo cubría todo. Parecía una vivienda común, pero lo que guardaba en su interior era todo menos normal. A las 2:41 de la madrugada, el equipo táctico llegó en formación. Entraron sin romper la puerta, tenían la llave. Un agente encubierto la obtuvo semanas antes, infiltrado como mecánico. Dentro, el olor era denso, a químicos, humedad estancada y descomposición lenta. Las paredes tenían imágenes religiosas mezcladas con fotografías de vehículos de lujo. Pero el verdadero horror estaba bajo tierra, un sótano sellado con un candado industrial. Y detrás de la puerta, el rugido no era metáfora, era real. Un jaguar encerrado, desnutrido, con los ojos inyectados de rabia. Según los informes, el animal había sido traído desde Guatemala. Era usado como símbolo de poder dentro de la célula corrupta. Si sobrevives al primer contacto, ya eres de la casa, decía un mensaje hallado en un celular decomisado. Junto al jaguar había algo más: una mesa de metal, una lámpara de calor y una serie de credenciales esparcidas por el suelo, todas auténticas, todas pertenecientes a migrantes desaparecidos. Ninguno de ellos registrado en el sistema migratorio. Fue ahí donde los agentes entendieron que esto no era solo una red de complicidad, era un negocio, un mercado. Personas traficadas, vendidas, desaparecidas, y todo coordinado desde las patrullas municipales. La operación no podía esperar más. A las 4 en punto se dio la orden de entrada simultánea en 6 puntos clave: la comandancia, 3 casas de agentes, una bodega en Jiquipilas y un rancho oculto en la sierra. Lo que ocurrió en los siguientes 22 minutos fue quirúrgico. Drones sobrevolando a baja altura, unidades de la Marina cerrando accesos, fuerzas especiales ingresando sin disparar y 59 policías entregándose sin levantar la mirada. Sabían que había llegado su hora. Uno de ellos intentó escapar por la azotea, cayó, se fracturó una pierna y aún así gritaba. No era idea mía, fue Ulver. Yo solo seguía órdenes. Pero lo que más impactó al equipo fue lo que hallaron en el rancho de Jiquipilas. Un cuarto oculto, paredes acolchadas, colchonetas manchadas,
cadenas y en una libreta nombres, fechas, montos. Cada entrada llevaba una sigla, VIM, víctimas inmigrantes, migrantes. Era una bitácora del horror, una contabilidad humana. Y al fondo, escondido bajo una lámina, algo que nadie esperaba, una camioneta oficial con el escudo de la policía municipal y sangre seca en el asiento trasero. ¿De quién era esa sangre? La respuesta pondría al descubierto el pacto más oscuro entre uniformes y crimen. María del Rosario tenía 17 años, salió de Honduras con su madre y su hermana menor. Querían llegar a Oaxaca, nunca cruzaron Chiapas. Álvaro salvadoreño, 38 años, mecánico, viajaba solo. Lo último que se supo es que una patrulla los recogió en la carretera de Jiquipilas. Elena N., mexicana originaria de Ocosingo, era agente administrativa en la policía municipal. Denunció irregularidades. Un día desapareció. Su cuerpo fue hallado días después enterrado bajo la bodega del rancho intervenido. Tenía un radio en la mano, estaba encendido y cuando los peritos lo revisaron aún transmitía la frecuencia de los patrullajes oficiales. Porque este caso no se trata solo de policías corruptos, se trata de vidas robadas. De familias destruidas, de silencios comprados. Y lo más grave está por venir, porque el mapa hallado junto al jaguar no solo tenía rutas, tenía nombres, y varios siguen activos. ¿Qué estructura criminal operaba detrás de los 59 policías detenidos? La respuesta destapa algo mucho más profundo que la corrupción local. El documento era artesanal, papel estraza, pliegues húmedos, manchas de grasa y tinta azul. Pero su contenido era tan claro como escalofriante, una red criminal operada desde las entrañas del Estado. En el centro, un nombre en rojo, Señor de los Caballos, alias de Juan Manuel Valdovinos Mendoza, líder del cártel Chiapas Guatemala. A su alrededor, líneas, flechas, códigos. Cada patrulla tenía asignada una ruta de custodia, cada oficial un turno de entrega, cada noche un precio, migrantes, metanfetamina, armas. Y todo se movía bajo la protección oficial de los 59 policías municipales. La lógica era simple, ellos no peleaban contra el crimen, eran parte del crimen. Las rutas estaban marcadas con precisión quirúrgica desde la frontera con Guatemala hasta Tuxtla Gutiérrez. Usaban caminos rurales, brechas abandonadas y estaciones vacías de policía. Cada cruce tenía un código, N1, niños, M2, mujeres solas, B4, bultos, TC7, entregas especiales. Los bultos, según un testigo protegido, eran personas drogadas transportadas en camionetas sin ventanas. Si no cooperaban, los dormían, y si hablaban, no llegaban. Las órdenes venían desde el rancho de Jiquipilas. De ahí se coordinaban horarios, pagos, envíos, y desde ahí salían los mensajes cifrados. Uno de ellos hallado en el celular del director, O'Doran, ruta 3 lista, recuerda, los que no pagan van pa'l sur. Pero lo más siniestro era el nivel de control. Los uniformados detenidos no solo permitían el paso del crimen, sino que entregaban migrantes a otros cárteles. Los vendían. Sí, policías mexicanos vendiendo personas a grupos delictivos en Veracruz y Oaxaca. El informe pericial lo confirma. Varios nombres aparecían en registros de pago, pagos realizados a través de tiendas de conveniencia en fichas depositadas por terceros. Los montos variaban, un niño, 4.000 pesos, una mujer joven, hasta 10.000. Si había documentos falsos, el precio subía. El cartel Chiapas Guatemala operaba con precisión empresarial. Usaban siglas, trazaban rutas, evitaban zonas militares, y los policías municipales eran su columna vertebral. Pero no actuaban solos. Una firma aparecía al pie del mapa, un nombre en clave repetido 3 veces en diferentes documentos. Nodo C5. Y ese nombre ya había aparecido antes en investigaciones federales. ¿Quién o qué es el Nodo C5?
¿Y por qué su rastro lleva directo a la capital del estado? Durante horas, los analistas revisaron cada bitácora, cada teléfono decomisado, cada línea del mapa. Y ahí estaba, siempre al final, como una firma invisible, Nodo C5. 3 palabras que no decían nada hasta que dijeron todo. El equipo de inteligencia pensó que era un error. Un código interno. Pero al cruzarlo con bases federales, el giro fue brutal. El nodo C5 no era un lugar, era una persona, un comandante con cargo vigente, activo en el Centro de Control Regional de Chiapas, encargado de vigilar, coordinar y validar los movimientos de todas las corporaciones de seguridad del Estado. Su nombre, por ahora reservado, apareció vinculado a 19 reportes irregulares de desaparición, 7 denuncias no procedentes y un caso de obstrucción de justicia. Y sí, también tenía contacto directo con Odor N. Un audio recuperado del teléfono del director lo confirmó. La voz era grave, precisa, sin margen de duda, si no hay reporte oficial, no pasó nada. Tú preocúpate por entregar, yo me encargo del resto. Esa frase cambió el enfoque de toda la operación. Ya no era solo un caso de policías corruptos, era una red protegida desde las propias instituciones de vigilancia. Desde las cámaras, desde los despachos, desde el Estado. Y la revelación más inquietante aún estaba por llegar. Uno de los dispositivos incautados en el rancho tenía una carpeta oculta cifrada. Solo se pudo abrir con ayuda de ciberinteligencia militar. Dentro, videos, tablas y una base de datos con más de 300 registros de movimientos de migrantes con ubicación, hora, precio y nombre del operador. Muchos de esos nombres coincidían con policías aún activos en municipios vecinos. Y en la parte final de ese archivo, una frase que heló la sangre de los analistas: expandir hacia el istmo, priorizar agentes confiables, no usar civiles, siempre C5. Eso era una orden, una estrategia, una expansión. Y quien estaba al tanto, quien ya había leído todo, era Omar García Harfuch. Porque al revisar el archivo envió un mensaje inmediato a su equipo: esto no es Chiapas, es una red nacional y vamos a cortarla desde el centro. Y así, desde la capital se activó una nueva fase del operativo, la que no buscaba detener policías, sino cortar cabezas institucionales. Porque si el crimen tiene nombre, el Estado también tiene rostro, y el de Harfuch estaba ya al frente del tablero. Pero lo que haría en las siguientes 24 horas no estaba en ningún manual. La mañana era gris en la capital, pero en la sala de situación del Centro Nacional de Inteligencia el foco estaba claro: Chiapas. El operativo en Cintalapa había sido exitoso, sí, pero la podredumbre iba más allá de un solo municipio, y Omar García Harfuch lo sabía. A las 7:26 horas, Harfuch entró a la sala sin escoltas, sin cámaras, solo con una carpeta roja bajo el brazo y una frase lista para ser dicha. Esto ya no es un caso local, es una estructura, y la vamos a desmantelar pieza por pieza. Durante 40 minutos revisó los hallazgos, el jaguar, la bitácora de entregas, la conexión con el nodo C5, y lo más grave, los nombres de otros mandos activos implicados. No dudó. A las 8:10 emitió una orden directa: crear un grupo especial de intervención nacional con agentes infiltrados capacitados para actuar sin aviso. Una célula de limpieza institucional. Y lo más simbólico, viajaría personalmente a Chiapas, no para dar discursos, sino para dar órdenes en campo. Ese mismo día aterrizó en el aeropuerto Ángel Albino Corzo, y en un mensaje institucional corto pero contundente dejó clara su posición: no vamos a ceder ni un metro más, ni en Chiapas ni en ninguna parte del país. Su presencia cambió el clima. Lo que era incertidumbre se convirtió en tensión estratégica. Desde un centro de mando instalado en Tuxtla Gutiérrez, Harfuch ordenó un rastreo completo de los movimientos policiales en 11 municipios, incluidos registros internos, transferencias bancarias y bitácoras digitales. Pero no solo actuó en escritorio.
Al mediodía ya estaba en el terreno, caminando entre las ruinas del rancho asegurado, mirando la celda acolchada, la jaula del jaguar, el mapa del horror. Un agente se le acercó aún impactado. ¿Cómo es posible que esto llevara años y nadie lo notara? Arfouch no respondió de inmediato, miró al suelo y luego dijo algo que quedaría grabado en los informes oficiales: no es que nadie lo notara, es que algunos lo sabían y no hicieron nada. Y esa frase no era solo una acusación, era una promesa, porque en ese momento autorizó un nuevo operativo encubierto, uno que no se anunciaría, uno que no se detendría, uno que iría por los que estaban arriba, y el primero en esa lista no estaba en Cintalapa. ¿Quién es el funcionario estatal que aparece en 5 documentos distintos y que hasta ahora ha sido intocable? Cintalapa ya no es el mismo. Las patrullas que antes recorrían las calles hoy están en un corralón bajo custodia federal. Las oficinas de la policía municipal están vacías, cerradas, y las familias del pueblo miran con recelo cualquier uniforme, porque el verdadero daño no fue logístico. Fue moral. ¿Cómo vuelves a confiar cuando los que debían protegerte eran los que vendían a tu hijo? Los comercios del centro bajaron sus cortinas. Las tienditas de abarrotes ahora cierran antes de que caiga el sol. Y las madres ya no dejan que sus hijas vayan solas a la tienda. En los pasillos del hospital comunitario, un doctor lo resume así: el miedo no se fue con los policías, el miedo era que fueran policías. Y ese miedo aún respira. En una iglesia del barrio San Antonio se celebró una misa por las personas desaparecidas. 12 veladoras, nombres escritos a mano, una silla vacía por cada migrante que no volvió. Una mujer de acento centroamericano se acercó al altar y dejó una fotografía. Era su hija María del Rosario, la misma que fue vista por última vez en manos de una patrulla municipal. Sus palabras no salieron en televisión, pero quedaron grabadas en la memoria de quienes estaban ahí: yo no quiero justicia, yo solo quiero saber si todavía está viva. Y eso es lo que más duele, que hay preguntas que ni Arfouch puede responder. En la sierra, varias comunidades han comenzado a cerrar sus caminos. No quieren más presencia oficial. Temen que el Estado vuelva a fallar, porque para ellos el crimen no vino de fuera. Llegó con sirenas, con charolas, con saludos y buenas tardes, y luego desapareció gente. El impacto no se limita a Chiapas. En Veracruz, Oaxaca y Tabasco ya se investiga si estructuras similares operan con el mismo modus operandi, y la sospecha es contundente. Este no fue un caso aislado, fue una fractura visible en un sistema podrido, y esa fractura aún sangra. Porque por cada policía detenido hay una madre que no ha encontrado a su hijo, y por cada uniforme corrupto hay una familia que dejó de creer en la ley. ¿Qué pasa cuando el Estado pierde la confianza de su gente? Lo que sigue pondrá esa pregunta a prueba en todo el país. La noticia explotó como dinamita en las primeras planas. Caen 59 policías en Chiapas por vínculos con el narco. Cintalapa, el pueblo donde el uniforme traicionó. Cartel Chiapas Guatemala operaba desde la propia comandancia. Los titulares eran contundentes, pero el eco fue breve. En un país acostumbrado a las masacres, la indignación dura lo que dura un scroll. En redes sociales, miles comentaron, unos con rabia, otros con resignación y unos más con cinismo. ¿A poco todavía hay policías que no están metidos con el narco? Eso pasa porque nadie vigila a los que nos vigilan. Mientras paguen su cuota, los dejan operar. Hashtags como #policías narcos, #Cocintalapa podrida y #Cojarfucha al frente escalaron rápido, pero al cuarto día desaparecieron del trending, porque en México el horror tiene fecha de caducidad digital. Y mientras tanto, los medios nacionales dividieron la atención en un escándalo político en la capital, un secuestro en el norte, un nuevo video de TikTok viralizando teorías. Pero nadie hablaba de las niñas entregadas, de los migrantes desaparecidos, de la red institucional que los vendía. En una rueda de prensa, un funcionario local intentó minimizar el caso: estamos colaborando con la fiscalía,
no hay elementos para afirmar que esto es una estructura estatal. Pero Arfouch lo desmintió en 6 palabras: si los hay y ya los tenemos. Esa frase encendió otra vez las alertas, porque no era solo una promesa, era una advertencia. En el Senado, algunos legisladores pidieron investigaciones, un par de ellos exigieron protocolos de control y vigilancia permanente sobre corporaciones locales. Pero la mayoría guardó silencio, porque tocar este caso es tocar el nervio expuesto del sistema. ¿Cómo explicas que un cártel opere desde dentro de una comandancia sin que nadie lo note? ¿Cómo justificas 300 rutas de tráfico humano validadas por policías activos? La respuesta es simple: no se justifica. Se entierra. Pero esta vez el Estado no enterró. Esta vez alguien decidió levantar la tierra y mirar de frente. Y ese alguien lleva un apellido que ya incomoda a muchos: Arfouch. Pero la pregunta que ya se murmura en pasillos oscuros es otra: ¿hasta dónde lo van a dejar llegar antes de que alguien intente detenerlo? La jaula del jaguar fue retirada con grúa. La patrulla 231 envuelta en cinta amarilla quedó bajo resguardo de peritos. Y la comandancia municipal de Cintalapa, antes símbolo de autoridad, hoy es un cascarón vacío, un altar profanado por quienes juraron proteger. En su interior aún cuelga un cuadro con el lema que Howard N. mandó poner: honor, lealtad, servicio. 3 palabras que hoy suenan a burla. Los 59 policías detenidos enfrentan cargos por asociación delictuosa, uso indebido de insignias, tráfico de personas y complicidad con el crimen organizado. Pero ninguna sentencia va a devolver lo que se perdió. La confianza, la inocencia de un pueblo, la fe en el uniforme. En las paredes de las casas de migrantes aún hay fotos, rostros desaparecidos, niños, madres, hermanos, personas que cruzaron la frontera esperando ayuda y encontraron a un jaguar custodiando su destino. A nivel nacional, el caso Cintalapa ya está en expedientes, ya se redactan documentos, se piden recursos, se preparan reformas. Pero en la memoria del sur quedó otra cosa, quedó el recuerdo de una madrugada en la que por fin el Estado dejó de mirar hacia afuera y apuntó hacia su propio pecho. Porque a veces el enemigo no está en la sierra, ni en la frontera, ni en las sombras. A veces el enemigo tiene placa, despacha desde una oficina y sonríe mientras firma órdenes que rompen vidas. Arfouch lo entendió y lo dijo con una frase que no necesita eco digital: a los traidores se les responde sin tregua. Pero la pregunta que flota hoy en el aire de Chiapas, como el humo de las veladoras encendidas por los ausentes, es más dolorosa: ¿y si no solo eran 59?